buenas noches. El tema de hoy es fe en tiempos finales. Y si quieren me acompañan en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a empezar con el verso 1. Es interesante porque vamos a ubicarnos en tiempo y espacio con este versículo. Estaba Jesús con sus discípulos en el templo, ¿verdad? Y dice que ese templo, vamos a ponernos en perspectiva, que era casi idolatrado por los israelitas, sobre todo por el pueblo de Jerusalén, porque ellos pues creían, ¿verdad?, que era algo majestuoso. Entendemos que cuando Dios llama al pueblo de Israel y lo lleva al desierto, Dios pidió a Moisés construir una tienda. Esa tienda se le llamaba tabernáculo y estaba ubicada en el mismo corazón de las tribus. Estaba como de tal manera que si tú lo ves como si fuera una cruz y en el mismo centro estaba el tabernáculo. Más bien era como le llaman el corazón, porque él siempre decía, Dios decía, que quería morar con su pueblo. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, te percatas que muchas manifestaciones de la presencia divina se dieron, ¿verdad? Sobre todo cuando estaba Moisés, que en la nube se llenaba el lugar santísimo, y se llenaba de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Así que el rostro de Moisés brillaba cuando él salía de esa presencia de Dios, y a veces tenía que cubrirlo con un manto para que el pueblo no se asustara. Esa era una manifestación tremenda. Entonces, David quería construirle un templo magnífico a Dios y no pudo, pues le dijo Dios que su hijo, Salomón, le construiría un templo. Y Salomón siguió todas las instrucciones de, de David, ¿verdad? Y siguiendo las instrucciones también que había recibido Moisés, construyeron un templo que era como una réplica de lo que estaba arriba en el cielo. Y ese día, cuando lo inauguraron, vino tan fuerte la presencia de Dios que dice que los sacerdotes ni podían entrar. Había una nube, una cosa majestuosa, maravillosa, pero lo que hacía más grande eso, ese templo, era la pura presencia de Dios. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Que el pueblo se extravió. El pueblo dejó de, de tener una relación con el Dios viviente, ¿verdad? Con este Dios, pues mira, a Dios no lo podemos ver, vamos a decir así, pero su presencia era patente en muchas ocasiones en el templo. ¿Qué sucede? Israel, y sobre todo el pueblo judío, estaba en presencia de, del Hijo de Dios. El mismo Dios en forma humana estaba entrando al templo, pero ellos no se percataron. Ellos miraban al templo como algo majestuoso y la misma presencia de Dios manifestada como forma humana, este, estaba allí. Entonces, ¿qué sucede? Cristo dijo unas palabras muy, muy fuertes, como para decirles a ellos qué era lo que era verdaderamente importante. Cristo dijo estas famosas palabras y están aquí.
en el capítulo 24. Dice, vamos a leer el capítulo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ya se estaba alejando del templo, ¿verdad? Se acercaron sus discípulos con esta mentalidad de que la construcción, ¿verdad? Los materiales del templo, esa majestuosidad, que eso era maravilloso, ¿verdad? Pero como que ellos debían haber estado impactados de que la misma presencia, la gloria de Dios entró en la persona de Cristo al templo, pero ellos no se estaban percatando de eso. ¿Ves? Teniendo a Jesús tan cerca, no se estaban percatando de la majestuosidad, del privilegio tan grande que ellos estaban teniendo de entrar al templo con la misma presencia de Dios encarnada. Dice, cuando Jesús entonces sale del templo, se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle, mira, que nosotros los seres humanos a veces rayamos en la ignorancia porque no tenemos el discernimiento completo, no podíamos percibir. Ellos andaban con Cristo, estuvieron 3 años y ellos no se percataban de la inmensa majestuosidad que implicaba a Cristo Jesús. Imagínate que ellos le dicen a Cristo, sus discípulos se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Yo me imagino que ellos decían, mira, mira esto y mira lo otro. Y viste qué majestuoso, ¿entiendes? Como una cosa como que llena de un orgullo tremendo. Y me fue bien fuerte la impresión cómo Cristo los ubica de golpe y porrazo. O sea, le da una terapia de la realidad, los aterriza y les dice, ¿ven todo esto? ¿Ustedes ven todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos atándose a la majestuosidad del templo, a lo material. Y Jesús les rompió la escena, les rompió el paradigma. No los dejó estar, ay, el templo, o sea, no los dejó en esa idolatría nacional, porque era una idolatría nacional. Fíjate que ellos jurar por el templo, eso era una cosa sacrílega, tú sabes. Este, y los ubicó en tiempo y espacio. Y les dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, porque yo me imagino el pasme tan grande que pasaron los discípulos cuando él les dijo, ah, sí, mira, no quedará ni piedra sobre piedra. Es como si alguien le dijera, mira, en el Capitolio de los Estados Unidos no va a quedar piedra sobre piedra. La gente se va a quedar como, wow, ¿entiendes? Wow, ¿eh? O que te digan, tú ves la Estatua de la Libertad, mañana no va a estar. Entonces, ellos, wow, es como una cosa bien fuerte, porque era como un símbolo de lo que ellos, de su propia identidad como pueblo, habían puesto a este edificio como un ídolo. Entonces dice, ellos se acercaron y le hicieron tres preguntas. Tres preguntas le hicieron a Jesús. Primero, ¿cuándo va a suceder esto de que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Qué señal habrá de tu regreso? ¿Ves? De tu venida. Eso es una pregunta completamente aparte de la primera. Y tercero, ¿cuáles serán las señales del fin del siglo? O sea, del fin. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad, mirad. Y a veces uno a entrar por todo este capítulo 24 con todos esos detalles que nos da, porque eso es una brújula, nos dice claramente qué es lo que va a pasar. Pero esa palabra, mirar, es, como yo te digo,
les voy a explicar. Por ejemplo, él quería mostrarles que el templo simbolizaba las cosas materiales, las cosas que son de este plano y de este mundo. Y les rompió ese paradigma, ¿verdad? El apego a lo que a veces nosotros como humanos tenemos una tendencia a apegarnos. Mira, yo conozco gente que son apegados a su carro y el carro es el ídolo. Hay gente que está apegada a su casa. Hay gente que está apegada a otro ser humano. Idolatran a ese ser humano. Y hay veces que hay gente que está apegado a su trabajo, que todo es, ¿verdad? Que es como una idolatría. Pero Dios nos ubica en tiempo y espacio. Nada, nada de este mundo, persona o cosa, prevalecerá sobre el reino de los cielos. Habrá gente que nos acompañe, que está cerca de nosotros y nos acompaña al reino de los cielos. Pero más importante que el reino de los cielos, eso es lo que quiso decir Jesús. No te enfoques en lo material porque no quedará piedra sobre piedra. Y Dios nos ubica. No hay grados académicos, dinero, posesiones, relaciones. No quedará piedra sobre piedra. Ninguna de esas cosas nos puede detener de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿dónde estamos en ese reloj de Dios? Porque eso fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cuál fue la advertencia que Jesús hizo? ¿Qué debemos hacer para estar del lado correcto en este momento tan decisivo de la humanidad? Yo me puse a escribir un pensamiento y se lo voy a leer, pero lo escribí cuando estaba reflexionando en esto. Dice, la Tercera Guerra Mundial, que tanta gente, ay, que mucho miedo me da la Tercera Guerra Mundial. No es nada comparado con las batallas finales del conflicto cósmico, que es el más importante, entre el bien y el mal. No es la lucha entre Ucrania y Rusia y que si los palestinos, que si Irán, Israel, son, bueno, todas son muy importantes, pero no más importantes que la lucha que se está desatando entre el bien y el mal. Si no, miremos, por ejemplo, esa tragedia que ha pasado en Texas, unas niñas en un campamento cristiano. Todavía entiendo que hay 23 niñas desaparecidas. Una cosa desastrosa, eso es una cosa dolorosa. El enemigo, como dice, quiere recoger sus cosas, ¿entiendes? Y nosotros tenemos un deber de alertar, porque si nosotros sabemos el tiempo en que vivimos, si tenemos el discernimiento, podemos entonces, como decía la compañera que estaba iniciando, cuando entramos a la presentación, que ella estaba contando de esa manera tan urgente, tan maravillosa, tan grande, como la salvación de su hija. ¿Por qué? Porque cuando tú naces en el Espíritu, pues tú quieres que la gente conozca que estamos en un tiempo decisivo, que no se puede perder tiempo. ¿Ves? Entonces nacemos como misioneras o misioneros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que era importante, lo que era trascendental del templo, se había perdido. Déjenme sacarle un momentito a mi gatito que está rompiendo algo, y permiso. Este, por eso yo les digo que hay que orar mucho, porque siempre la luz y las tinieblas. El asunto es, gente, vamos a mirar aquí en Mateo 23. Quiero compartir con ustedes algo. Mateo 23, 37 y 38. Antes de la conversación del templo,
se dio esta expresión en Jesús. Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Miren, señores, ¿quiénes eran los profetas? Los profetas, Dios levantaba a una persona cada vez que el pueblo se extraviaba, se salía de los caminos. Dios siempre levantaba a un profeta para que asegurarse que la comunicación con Dios se mantenía abierta y que el pueblo se le hablaba claro. Por eso la escritura existe, porque los profetas existieron. ¿Ven? Y lo que decían lo escribían y terminaba siendo esto palabras de Dios. O sea, que los profetas eran utilizados por Dios para avisar al pueblo, para despertar al pueblo en momentos de extravío, o en momentos bien importantes. Dios levantaba profetas. Pero ¿qué hacía el pueblo? Silenciaba a los profetas, callaba a los profetas, de la forma más cruel, porque casi siempre los mataba. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, porque no solamente profetas, a veces habían maestros, a veces habían personas que sencillamente, por ejemplo, Ruth, que no, tal vez no era profeta, pero su vida representó una enseñanza para el pueblo, de dejar la idolatría, de tener una conversión, de salir del paganismo, de reconocer al Dios verdadero. Digo, Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Yo me imagino que esto lo digo llorando, roto emocionalmente. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Representa a este pueblo del tiempo del fin, que si es posible mataría a los profetas, mataría a los enviados, que no toleran que les hablen de Dios. No quisiste escuchar. He aquí, y esto es lo que quería traer, lo más importante. He aquí vuestra casa, estamos hablando del templo, os es dejada desierta. ¿Desierta por qué? Porque ya no tendría la presencia de Dios. Ya el templo como tal no sería el lugar para encontrar a Dios específicamente. ¿Por qué? Porque ahora Mateo Jesús le dijo al 24. pueblo, um, te conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, ustedes van a recibir el Consolador, el Espíritu Santo, que va a morar en ustedes. O sea, ¿qué más les dijo? Ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, que la comunicación con la gloria de Dios iba a ser individual. Iba a ser de la mente del ser humano cuando por medio de la oración y el Espíritu Santo, el ser humano se comunicaría directamente con Dios. Entonces, Dios mío, perdónenme un momentito de nuevo. Lo que nunca hace mi gatita, si yo voy a dar una presentación religiosa, ella se luce. Continuamos. Perdonen, por favor. Este, bien, así que la presencia de Dios se fue del templo. Miren, en el tiempo del fin, que nosotros podamos recibir la lluvia del Espíritu Santo va a ser un elemento trascendental para poder subsistir
en ese tiempo tan y tan difícil que ya ustedes les habrán leído, les habrán hablado de lo difícil que va a ser eh, enfrentar este mundo sin el Espíritu Santo, porque si tienes el Espíritu Santo, señores, se podrá caer el techo. Y hay una expresión por ahí que dice, un sufrimiento gozoso, que yo decía, ¿qué es eso? Y eso está en la Biblia. Un sufrimiento gozoso. Fíjate que dice, aquí yo puse ponen su admiración en el edificio, en lo exterior, en lo externo, en lo de afuera, pero lo más importante era la presencia de Dios. Y nosotros como cristianos a veces ponemos nuestra énfasis en los rituales. Los rituales son importantes, pero no es lo más importante. Pero, pues que fui a la iglesia, que hice el diezmo, que me vestí cristianamente, que me alimenté correctamente, que no fumé, no bebí. Entonces, pues yo estoy bien. Pero esos son elementos exteriores que si el Espíritu Santo no está manejando tu vida, no vale tanto. Era, mira, no quedar en piedra sobre piedra. Le explico. Si la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, nos pasaría como la muchacha que inició el testimonio ahorita. Ella lloraba, ella se reía, ella estaba en un gozo, porque un alma ha sido salvada. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene una sed, una urgencia, una necesidad de compartir. No pierde oportunidad. Miren, este, aunque la gente, uno tiene que ser delicado, porque también yo sé cómo es la gente de difícil, pero por ejemplo, yo cojo un Uber y yo me propuse, si yo cojo un Uber, la persona que me va a guiar, yo le voy a hablar, hola, ¿cómo estás? Voy a seguir hablando y los tiempos finales, y tú crees que estamos en tiempos finales, y fíjate, no importa cómo uno se prepare, lo más importante es la preparación de uno con Dios, si uno está bien con Dios. O sea, no importa, porque tú no sabes si tú vas a volver a ver a esa persona alguna vez. A esto se refiere entonces esta urgencia de tener la casa, que es tu casa, tu cuerpo, llena del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos una misión en el tiempo final y es rescatar con el Espíritu Santo, como dijo Cecilia, no por nuestros méritos, es el Espíritu Santo quien trabaja en la persona. Dice, con las personas que Dios te pone en contacto, decirles claramente que el tiempo se acaba, que nuestra fe, nuestra mirada no pueden estar aquí y en el ahora solamente, sino en la vida eterna, en el regreso de nuestro verdadero Rey. Pero, ¿qué advirtió Jesús? Además de decirle que no quedaría piedra sobre piedra. Vamos a ver eso aquí, vamos a continuar en el 24. Eh, Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Pero entonces yo busqué esa palabra, mirar, y es de la palabra blepo, del griego, y tiene que ver con alguien que estaba ciego y pudo ver. Y me fue bien interesante que en este tiempo final, de hecho, desde que Cristo vino, la gente le encanta hablar de la unidad, de que todos unidos, y eso es muy lindo, bien lindo, muy lindo. Pero Dios vino a establecer una diferencia, una distinción entre la gente que tiene los ojos abiertos espiritualmente y la gente que los tiene cerrados. Y esto a mí me impresiona muchísimo. Me impresiona muchísimo porque no va a haber puntos medios. Por eso es que dice el Apocalipsis, el que esté en la mitad, en el tibio, va a ser vomitado. O tú eres o no eres del reino de los cielos. Entonces, dice que también esa palabra, eh,
Cuando Dios te dice, mira, lo que te está diciendo es que mires con los ojos del Espíritu. Porque miren, todas esas cosas que ustedes saben de memoria de Mateo 24 se pueden estar cumpliendo frente a la gente y las vendas mágicas no le permiten discernir que el tiempo se acaba. Hay gente que cree que puede, que mira, que esto va a durar forever. ¿Sabe? Hay gente que cree, no se da cuenta del peligro que corren, porque sus ojos espirituales están cerrados. Por eso es que la primera expresión, cuando ellos hacen esas tres preguntas, la primera expresión de Cristo fue, mirad, abre tus ojos espirituales, mirad. Es como una orden, no es, por si acaso, dice, vamos a buscar lo que dice Juan 9 sin perder, ponle una marquita a Mateo 24 porque vamos a volver allí, pero vamos a mirar Juan 39:39. Vamos rapidito, yo lo voy a buscar y lo voy a Juan leer. 9. No, si alguien lo encuentra primero, lo empieza a leer. Vamos, 9:39. Juan 9:39. Ok, ya encontré aquí Juan, vamos a buscar aquí. Dice, si alguien lo encontró, chévere. Bueno. Juan 9:39. Ujú. ¿Qué dice? Bueno, dice así. Y dijo Jesús, lo que yo les dije, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos la capacidad así, a menos que hayas perdido la vista, pero no está hablando él de una vista literal. Él está hablando de que hay una vista espiritual, y lo vamos a ver ahora. Él acusaba a los fariseos de ese tiempo de que eran ciegos, aunque fueran maestros de la ley, se conocían la Torá, se conocían cuánta ley había, ellos diezmaban todo, ellos no faltaban al templo, ellos eran perfectos aparentemente por fuera, pero ellos no tenían la presencia de Dios, ellos no conocían al Padre, no conocieron al Hijo. Mirad, les dice Cristo, mirad, porque si no vas a ser engañado. Y ese va a ser el problema mayor. No que si hay guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos, todo eso es bien difícil. Pero si tú tienes los ojos abiertos espirituales, vas a recibir dirección de Dios. Esa es la diferencia. Si tú estás con los ojos cerrados, con los oídos espirituales, no, vas a ser como un ciego que está cruzando una calle transitada. En el tiempo de su venida, cuando Él vino, que se dice, el reino de los cielos se ha acercado, y cuando Él regrese, esa condición del pueblo se va a repetir. Unos podrán ver en el plano espiritual y otros no podrán discernir los tiempos. Los tiempos, los cumplimientos proféticos van a estar frente a ellos y no se van a preparar, no se van a percatar porque el Espíritu Santo no se han relacionado, no saben escuchar la voz del pastor. Son ovejas que tienen cerillo en los oídos. No escuchan la voz del pastor, no saben lo que está pasando. Segunda de Corintios 4:18. Vamos a ver quién lo encuentra. El que lo encuentra lo lee primero. Pero mira, lo dice así, lo encontré rapidito. Segunda de Corintios 4:18. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es lo que Cristo le dijo a Así los que discípulos. El templo, olvídate del templo. El templo lo van a sacar piedra sobre piedra.
Dice el versículo, se me ocurre, así que no Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué son? ¿Qué dice ahí? Temporales. Pero las cosas que no pasajeros. se ven son eternas. Eso fue la contestación de Cristo cuando le digo, mira que esto es basura, esto no va a quedar piedra sobre piedra, esto es polvo, esto no es eterno, lo eterno es el reino de los cielos. Así que, ¿cuál es el consejo? No nos enfoquemos tanto en las cosas materiales que nos rodean, porque nos pueden desviar, nos pueden convertir. Si estamos todo el tiempo mirando constantemente lo material sin buscar lo espiritual, dentro de nosotros se da como una venda mágica. Eso está en Ezequiel, como si fuéramos atrapados, engañados. ¿Qué significa engaño en la palabra de Dios? Engaño es como una cacería, cuando alguien te tiró una trampa y tú caíste, como si fueras un animal. Eso fue un engaño. Sí, eso es lo que usaban los cazadores, el engaño, la trampa, para que el alma cayera. Y eso es lo que hace el enemigo. Y si nosotros no nos estamos constantemente conectando con el Espíritu de Dios, podemos extraviarnos en medio de esta densa oscuridad que que estamos presenciando en estos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Este, hay otra expresión, vamos a buscar en Marcos 4:12. Igual, si alguien lo consigue rapidito, Marcos 4:12. Tengo una Biblia nueva que se llama la Biblia de la Guerra Espiritual. Estoy encantada con ella. Explica por qué Jesús usaba parábolas al enseñar. Dice que lo hacía Ujú. para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. En otras palabras, las parábolas, aunque reveladoras, están diseñadas para aquellos que están dispuestos a recibir la verdad, mientras que aquellos que no están listos no entenderán el significado profundo y no se convertirán. Exacto. Hay una palabra dentro de este versículo que es la que nos ayuda a hacer síntesis del punto que yo quiero traer. Y está escrito en el verso 12, dice, para que viendo no vean, para que viendo vean, pero Vean y no perciban. no perciban. ¿Ok? Ahí está la situación del elemento espiritual. Que tú puedes estar mirando algo y para una persona es un cumplimiento profético y para otra persona que lo está mirando igual, no lo percibe en el espíritu, no puede distinguir lo que es falso de lo verdadero. Por eso no puede distinguir lo que es el Shabbat del día del sol, no lo puede distinguir, no le cabe, porque no tiene el elemento de discernimiento espiritual, no se da, o sea, el Espíritu Santo le está diciendo, mira que Dios es tu creador, que ese es el día de la creación, no lo percibe, no lo recibe. La luz, las tinieblas, está desconectado. A lo que es bueno le llama malo y a lo que es malo le llama bueno porque las vendas no le dejan percibir lo que el Espíritu está gritando, clamando. El Espíritu va llamando, va llamando. Detectar, por ejemplo, ¿qué es percibir en el Espíritu? Cuando tú puedes escuchar a una persona y detectar si esa persona, tú puedes discernir el carácter, la profundidad de la persona, porque están en el Espíritu, ¿verdad? El verdadero significado de los eventos que están sucediendo ahora mismo, geopolíticos, en todos los, tú te das cuenta, hay gente que no, que dicen, no, a mí me da lo mismo. No,
hay unos cambios dramáticos. El mundo se está polarizando, el mundo, lo que son derechos humanos, olvídate de eso. Este, la inteligencia artificial está poco a poco cogiendo el control de todo. No quieren que tú uses el cash porque quieren que tú pues, uses las monedas, estas Bitcoin, lo que fuera, o que pagues con tarjeta, o sea, y la gente dice, ay, no, sí, porque eso es lo bueno para la economía, porque no perciben en el espíritu que estamos entrando en la época del control absoluto. Cuando tú escuchas gente por allá en las convenciones esas de Davos que dicen, ay, no tendremos nada y seremos felices, pues la gente dice, ay, qué chévere, sí, porque imagínate, hay que discernir los espíritus. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Mira, distinguir las manifestaciones espirituales. Cuando estos artistas hacen estos shows que invocan demonios, hay gente que, eso, porque no disciernen que están invocando potestades de las tinieblas. Eh, y por qué Hollywood escoge cada vez temas más y más ocultos, del ocultismo? Hay como un morbo, hay una reverencia al ocultismo. No es normal que cada octubre 31 la gente, hasta niños, adultos, todo el mundo se siente emocionado de rendirle culto a las brujas, pero ellos dicen que están divirtiéndose, ¿ves? A la muerte, porque no hay, la venda mágica no les permite ver lo peligroso de cada una de esas acciones. Entonces, Dios quiere que en este tiempo nosotros miremos con los ojos de la fe. Por eso para él fue bien importante. Él decía, y cuando yo regrese, hallaré fe en el mundo, porque eso va a ser un issue. Eso va a ser un asunto bien de que la gente va a creer en lo que puede tocar, lo que puede. ¿Y qué dice Habacuc? Nosotros tenemos que vivir por la fe, por la sustancia de las cosas que no se ven. Entonces, tienes que tener esa área del cerebro desarrollada, de creerle a Dios. No importa todo lo que te están diciendo. Si te dicen eso es imposible, pues tú dices, es lo que diga Dios. Es lo que diga Dios. Porque es que vas a tener que vivir de milagro en milagro, de milagro en milagro. Y el tiempo se me está yendo. Vamos a ir rapidito. Dice, ¿qué es el discernimiento entonces espiritual? Porque eso es lo que implica la palabra mirar. Mirar te está diciendo, ten discernimiento espiritual. Eso es lo que significa esa palabra en sí. Mirar en el plano espiritual. Dice, ir más allá de lo que se ve a simple vista. Busca la verdad a nivel más profundo. Es el don del Espíritu dentro de ti que te ayuda a hacer la voluntad de Dios, te ayuda a tomar decisiones sabias, nos ayuda a enfrentar los conflictos día a día. Miren, se levantan unas potestades de las tinieblas para sacarte del camino, para hacer que te llenes de odio, te hacen unas cosas que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Te ponen unas tentaciones para que te amargues la vida y tú tienes que decir, Señor, te lo entrego a ti. Y el mundo dice, ay, tú tienes que hacer una venganza por todo lo que te han hecho. Para nada. Perdonar, pasar la página y no amargarte en el proceso, porque vas a perder tú la salvación por las cosas que la gente te hace, por más injustas que sean, no amerita perder la salvación. Y el enemigo, eso es lo que va a hacer, ponerte trabas, dificultades. Dios utiliza la adversidad en nuestras vidas para pulir nuestro carácter. Pero al enemigo le encanta pasar que tú sabes, añadir, vamos a decir, amargura a nuestros días. Pero por eso nosotros, hay una palabra por aquí que yo lo voy a buscar ahorita que dice sufrimiento gozoso. Yo dije, ¿qué es esto? Porque si es sufrimiento, ¿cómo va a ser gozoso? Pero es bíblico.
hay un sufrimiento que es gozoso. Mira, Primera de Corintios 2, 14 al 16 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son como locura, locura. Así es que si alguien, cuando tú le hablas de Dios, alguien dice, ay, esa cosa es loco, tú dices, amén, aleluya, que somos de Dios, ¿entiendes? Porque a Dios le decían lunático, así que no, imagínate. Y no, aunque quisieran, no las pueden entender, porque no, si no están conectados con el Espíritu Santo, no las van a entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que cuando oramos por alguien, tenemos que pedir que Dios, primeramente, quite las vendas mágicas, destape sus oídos, abra sus ojos espirituales para que puedan percibir en el Espíritu lo que está pasando. Así que en Hebreos 5:14 dice que se le da alimento sólido, ¿verdad? A los que son profundos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedan distinguir sencillamente entre el bien y el mal. Hebreos 11:1, ustedes se lo saben de memoria. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se espera, que no ha llegado, pero ya la estamos disfrutando. ¿Ves? La convicción de que de lo que no se ve, así que Dios te dice, mira y mira más allá, lo que no se ve, porque los tiempos van a ser tiempos peligrosos. En Hebreos 10:32, y ya estoy casi concluyendo, dice que los discípulos iban a pasar persecución en la iglesia, ¿verdad? Y lo pasaron en la iglesia primitiva. Vamos a buscarlo rapidito porque esto es importante. Hebreos, Hebreos 10:32 en adelante dice, buscarlo aquí, Hebreos, mira para allá, lo tenía aquí marcado. Ok, Hebreos Pero 10, recordad aquellos días pasados, cuando amén, después de ser iluminados soportáis gran lucha de padecimiento. Este ujú, versículo anima a los creyentes a recordar las pruebas y dificultades que enfrentan por su fe después de aceptar el cristianismo y cómo la superaron con valentía. amén. Estos versículos relatan lo que nos va a pasar a nosotros. Si nosotros no tenemos el elemento de fe desarrollado, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a enfrentar estos eventos? Se los voy a hacer síntesis, porque dice, cuando tú fuiste iluminado es cuando recibiste la luz de la verdad. Dice, porque tuviste un gran combate de padecimientos. O sea, inmediatamente encontraste la luz, pero vas a padecer. Tuvieron vituperios. Dice más adelante, dice, por una parte, ciertamente vituperios, tribulaciones también tuvieron. Fueron ustedes un espectáculo, porque la gente No estaba se mirando escucha. cómo nos comportamos. Póngale volumen porque todos estamos escuchando. Estamos bien, yo te escucho bien. Sí, Ok. también. Dele Dice volumen. también, dice también que llegaste a ser compañeros de los que estaban en las prisiones, pues mira, porque también vamos a pasar por las prisiones. De- Se nos va a despojar de nuestros bienes, dice aquí también, porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Con qué? Sufrimiento con gozo. Ese era el sufrimiento gozoso. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, porque si a ti te quitan todo, a veces nosotros estamos apegados a nuestras casas, a nuestras cuentas bancarias, a nuestras posesiones, y se nos quitan todo, pero si uno está bien claro de que tu herencia está en el reino de los cielos, no te afecta tanto. ¿Me sigues? Tú estás hasta gozando,
Ese es el nivel de Espíritu Santo que nosotros tenemos que tener, que estas cosas materiales no nos impresionen. Por eso es que Cristo decía, busca primeramente el reino de Dios, mira, lo demás Él te lo da. Busca primeramente el reino de los Dios. No, y entonces, bien importante, que dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué es confianza? Confianza es cuando tú crees en alguien. Confianza es cuando tú le tienes fe a alguien. Y él dice, no pierdas la fe, en otras palabras, en mí, en mi palabra, en lo que Dios te está diciendo, en lo que Dios te promete. No hay desarrollo espiritual si no comemos la palabra de Dios, si no conocemos las promesas, porque no podemos enfrentar la crisis que no puedo decir que viene, porque pregúntale a la gente de Texas si la crisis no está aquí ya. Hoy estaba escuchando que hay 49 órdenes en diferentes estados de declaración de emergencias que todavía duran, que todavía están. O sea, no es normal, no es normal. Emergencia en la frontera, emergencia por mil cosas que están pasando, pero sobre todo desastres. Esas lluvias que están ahora mismo en Carolina del Norte. Miren, estamos empezando la temporada de huracanes. ¿Qué es lo que viene? No sabemos, porque estos son, como yo te diga, primicias, señores. Es necesaria, dice aquí la palabra en el verso 36, la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengas la promesa. Si no sabemos cuál es la promesa, no la vamos a recibir. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, que vendrá, y no tardará. Amén. Más, señores, y con esto voy a cerrar, más el justo, dice la palabra aquí, vivirá por la fe. No habrá otra manera. Señores, si no estamos con el discernimiento espiritual, no podremos. Vamos a leer el capítulo 24 de Mateo y no lo vamos a percibir. Vamos a ver las palabras. Sí, sí, sí. Bueno, siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras, siempre, pero no es lo mismo ni se escribe igual en el tiempo en que estamos viviendo. Pero solamente el que tiene el Espíritu Santo va a percibir. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero si estamos conectados espiritualmente, sabemos que vivimos tiempos trascendentales espiritualmente hablando. Cristo viene y nosotros tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Y compartido, Señor, tu palabra. He tenido estas inquietudes que me has mostrado. Señor, que cada persona que escuche este mensaje, el Espíritu Santo pueda quitar cualquier venda mágica, pueda abrir su corazón espiritualmente, pueda destapar sus oídos, abrir sus ojos y que ellos puedan aceptar el único camino que es nuestro Salvador, el que murió por nosotros, que su sangre fue derramada para que nosotros tengamos vida. Gracias, Padre. Gracias. Acepto y aceptamos tu salvación. No fue en vano ese derramamiento, ese sacrificio del Cordero. No fue en vano, Señor. Úngenos con tu Espíritu en el nombre de tu Mesías, tu Hijo, el Cristo, Jesús de Nazaret. Amén y amén.